Carta a los Filipenses, capítulo 2. Continuamos con la enseñanza de esta epístola, la epístola del gozo. Pablo manifestando aquí su entrega total a Jesús, como en todas las cartas, pero él nos dejó una enseñanza. ¿Se acuerdan la primera enseñanza, capítulo 1? Pablo, hablando de la vida en Cristo, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces yo continúo con este tema maravilloso, y que realmente esta palabra nos enseña el mayor gozo que una persona tiene es cuando conoce a Cristo, cuando su vida es entregada al Señor y vive para el Señor. Pues solamente vive dichoso y vive feliz en esta vida y tiene la vida eterna. Y el apóstol Pablo, continuando con lo que acaba de decir, él se pone como un ejemplo para la iglesia. Y si en el capítulo 1 les dijo que para él el vivir era Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, con este pensamiento en el corazón, él sigue hablándole a los filipenses, y en el capítulo 2, verso 1, él les habla cómo la iglesia debe de conducirse, puesto que el Espíritu de Cristo reposa en su pueblo. Entonces, aquí en el verso 1, leemos del verso 1 al 4, y lo que Pablo está hablando ahí es que Jesucristo es la fuente de armonía de cada iglesia local. Jesucristo es la fuente de bendición plena de cada persona que le conoce y le ha conocido. Y el apóstol Pablo aquí en este versículo del 1 al 4 nos dice a todos, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos. Señor, gracias por esta bendición de estar aquí reunidos, glorificando tu nombre, Señor. Y gracias por tu palabra, que es poderosa para sobreedificar nuestras vidas. Tu palabra nos enseña cómo conducirnos, cómo vivir esa vida nueva y eterna que nos has hecho partícipes. Nos enseña cómo conducirnos en cada lugar, Señor, y en todo lugar. Te damos las gracias por usarme para compartir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amados, aquí el apóstol Pablo en estos 4 versículos, él habla a la iglesia. La iglesia tiene todas estas cosas, tiene el amor de Cristo. No está diciendo si existiera. Entonces, existe, ¿verdad? Él les dice que hay esta fortaleza en Cristo. Hay fortaleza en Cristo, consolación en Cristo. Hay el consuelo del amor de Cristo. Existe la comunión del Espíritu entre los creyentes. Existe el afecto entrañable entre los creyentes, la sinceridad entre creyentes. Esta es la familia de Dios. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 2, completen mi gozo sintiendo lo mismo que él. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él les dice, condúzcanse igual. Es más tarde lo dice, lo que yo hago, ustedes háganlo y el Dios de paz estará con ustedes. Es una carta donde Pablo se pone como el ejemplo a seguir a Jesucristo. Entonces Pablo da por hecho que en la iglesia existe esto. Existe comunión el uno con el otro, existe el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, existe la animación el uno para el otro. Es una familia diferente a cualquier familia del mundo, a cualquier grupo social. La iglesia no es una organización. Hay muchas organizaciones en el mundo, pero la iglesia es un organismo vivo, tiene vida, tiene la vida de Cristo en él.
Donde está la iglesia, ahí hay vida. Por eso el apóstol Juan en la primera carta nos dice, en la primera carta de Juan capítulo 5 verso 12, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el apóstol Pablo da por hecho que la iglesia se mueve de esta manera. Dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, lo que yo siento, teniendo el mismo amor. O sea, Pablo habla de la iglesia, él anhela ver a la iglesia crecer, ¿verdad? Ver a la iglesia como lo que, para qué fue diseñada, como para lo cual la diseñó Jesucristo, para mostrar el amor de Dios a través del conocimiento de Cristo. Y dice en el verso 3, en el verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo, ¿qué dice? El mismo amor. Unánimes, unánime significa unidos, ¿verdad? Con el mismo sentir, con la misma meta, con el mismo tono. Y mientras estaba yo meditando en la forma de compartir esto, pues la ilustración es una sinfónica. En lo particular a mí me gusta mucho oír las sinfónicas. Desde niño yo iba allá a la plaza de mi pueblito, entonces Pachuca Hidalgo, y todas las semanas había una banda ahí. La verdad me deleitaba. Y pues eso no ha cambiado, me gusta mucho a mí oír las sinfónicas. Y para producir esos sonidos, pues se necesita que todos estén en el mismo tono, ¿verdad? O sea, los violines, las trompetas, los trombones, los oboes, todos están en el mismo tono, ¿verdad? En la misma sintonía. Nadie puede ir por su lado. Entonces, de la misma forma Pablo usa esta palabra, la iglesia debe de ser unánime, dice, sintiendo una misma cosa. Y en el verso 3 dice, hermanos, nada hagan por contienda o por vanagloria. Nada hagan por contienda. Deben de ser un pueblo armonioso. No busquen de ninguna manera sobresalir. La meta es servir a Cristo. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Sobresalir orgullosamente, eso se refiere, ¿verdad? El cristiano es luz en cualquier lugar y va a sobresalir, pero va a reflejar la gloria de Jesucristo. Dice el verso 3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Repite conmigo este pasaje. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada más, este pasaje es el fin a toda controversia. Es el fin a toda situación difícil. Si en cualquier lugar, en los hogares empieza esto, hermanos, se acaban las broncas, los problemas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema en el ser humano? El ser humano es egoísta por naturaleza, lo heredamos de Adán, pero ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Vivimos en el nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad, que es Jesucristo. Entonces Pablo dice, la iglesia vive de manera diferente. Dice, el trato que debemos tener el uno con el otro, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, cuando procuramos vivir de esta manera, hermanos, se acaban los conflictos, ¿no es así? Un escritor de una novela muy famosa, se llama Al este del Edén, no me acuerdo del autor, es Juan, no me acuerdo su apellido, Steinbach, ya me acordé. Es un libro extenso, tiene como 700 páginas y la verdad empiezas a leerlo y te lo recomiendo que lo puedes bajar gratuitamente, ¿sí? Al este del Edén. Claro, tiene mucha página en algunos lugares, pero toca las vidas de muchas personas en el sentido de cómo viven los grupos sociales. Y él dice que donde están dos personas, el conflicto es inminente. O sea, donde hay dos seres humanos, el conflicto va a aparecer. Entonces él trata, o sea, como que le saca una fotografía ahí y va narrando
historias de muchas personas, de familias, pero la enseñanza es el ser humano es conflictivo por la naturaleza pecaminosa. No está contento con nada, o sea, la armonía, a veces hasta el silencio le molesta. Entonces necesitamos algo superior a eso, y es Jesucristo, ¿verdad? Por eso aquí la Escritura nos da la enseñanza de cómo vivir en armonía. Si nosotros vemos a los demás como superiores a nosotros mismos, hermanos, se van a acabar los problemas, ¿no es así? Pero siempre estamos peleando por lo nuestro, nuestros derechos, lo que nos corresponde, lo que nos pertenece, porque nos respeten. Es más, yo quiero que me respetes, ¿no? Decimos esto. Y yo no digo que no respetemos, pero si nos movemos en esta forma, hermanos, pues se van a acabar los problemas, ¿no es así? Es más, no habría divorcios, los juzgados no estuvieran llenos de personas que están alegando su derecho, entre comillas, ¿no es así? Se acabarían, los abogados quebrarían, yo te aseguro, los bufetes de abogados cerrarían, porque la gente se pondría de acuerdo. Entonces, esto aplicado en la vida de una familia, de una sociedad, pues cambia totalmente el panorama y va a producir gozo y felicidad, como esa es la conclusión de Pablo, ¿verdad? El gozo que trae de ser imitadores de Cristo. Así es que el apóstol Pablo aquí en esta carta dice, ¿quieren tener gozo? Esta es la fórmula, ¿verdad? Vean los demás como superiores a ti mismo, ¿verdad? Entonces, en el aspecto laboral, en el aspecto de las relaciones de trabajo, sociales, personales, pues esta es la fórmula, ¿verdad? No estar alegando constantemente nuestros derechos, sino realmente somos llamados a imitar a Jesús. Pablo aquí más adelante lo dice, ¿verdad? En el verso, antes de empezar con el verso 5, terminamos este aspecto, dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Eso es muy común, dice, no miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces debes de pensar en los demás. Entonces esto cambia la forma de vivir. O sea, y va a cambiar a nuestra nación. Empezó el cambio con nosotros. Normalmente la gente piensa en sí misma, ¿verdad? Tú sales aquí y hay cubetas ahí en cada lugar porque les estorba donde van a... Bueno, la gente pone cubetas, ¿verdad? Para que nadie se estacione. Esto es ilegal. Esto no es propio. Pero ¿cómo te vas a poner a discutir con gente insensata, verdad? O sea, te vas a acarrear broncas. O sea, un cristiano no lo hace, o sea, no lo hacemos. Aparto mi lugar. Oye, ¿cuánto te costó? Bueno, es que es mi banqueta. Bueno, sí es tu banqueta. Pero tu casa es desde tu muro hasta dentro, hasta donde quieras. Pero de la banqueta, pues es público. Así es que tú puedes estacionar el carro ahí. Entonces, yo no digo que no respetemos las entradas, debemos de respetarlas. Pero eso de decir, pues yo aquí pongo mi barrera y aquí nadie se mete. Eso genera un conflicto ya, ¿no es así? Nosotros obviamente pues evadimos el conflicto, no por miedo, sino por el amor a Jesucristo, ¿verdad? Entonces realmente hay un cambio, ¿verdad? Cuando vemos esto, o sea, somos llamados nosotros a ver por los demás. La gente mira nada más por lo suyo propio y la gente dice primero yo y después yo y luego yo y a los demás pues hay que se las arreglen o nada, ¿verdad? Pero ya en Cristo, porque Cristo nos puso el ejemplo, dice la Biblia que Él siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, es lo que dice más adelante, siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces cuando conocemos la vida de Cristo, pues ya no vamos a ser tan alegones de nuestros derechos, ¿no es así? Porque siempre alegamos nuestros derechos, pero ya en Cristo nuestros derechos fueron entregados a Él. Así es que, pues a veces sí podemos ser pisoteados, digo en este sentido, te pueden menoscabar,
Pero si tú le entregas tus derechos a Cristo, Cristo te va a exaltar. Esa es la realidad. No debemos ser tan insistentes, es que es mi derecho. No, yo creo que entregamos nuestros derechos a Jesús y dejamos que Él empiece a gobernar nuestras vidas desde que le conocimos. En el verso 5 el apóstol Pablo dice, vuelve a hablar de cómo vivir. Dice, haya pues en ustedes este sentir. Otra vez se refiere a Él. Pablo dice, yo estoy viviendo así. Haya en ustedes esta forma de vivir así como yo estoy viviendo. Él quiere ser una epístola viviente. O sea, Pablo no tan solo escribe, sino quiere vivir lo que escribe. Y también pues nos lleva a nosotros como predicador, no predicar, sino predicar lo que vivimos. Entonces, cuando predicamos a alguien de Cristo, pues debemos de demostrar que estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí, en este pasaje, le está diciendo que él está imitando a Cristo. Oye, pues, en ustedes este sentir que hubo también en mi modelo, dice Pablo. ¿Quién es el modelo? Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es un himno. Pablo dice, haya pues en ustedes este sentir. La palabra es esta actitud, hay en ustedes esta actitud, este pensar, este actuar, este moverse, esta forma de ser, esta forma de conducirse como Cristo lo hizo, que el cual siendo en forma de Dios, la palabra es morfeo, y así se tradujo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El sentido es que Él se vació de su deidad. Él deja los cielos y dijo, Padre, yo voy y me hago como uno de ellos. Es la única forma de redimirlos, ¿verdad? Haciéndome igual que ellos. A eso se refiere este versículo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ven? No dijo tomando forma de rey, así dice. Tomando forma de siervo. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sus discípulos le miraban y decían, es el Mesías, va a establecer su reino, ¿verdad? Y por ahí la mamá se acerca a Jesús, una mamá de los discípulos, les dice, oye Señor, permite que uno de mis hijos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿verdad? Luego buscando pues la palanca, ¿no? Buscando la supremacía. Pero Jesús compasivamente le dice, no saben lo que piden, ¿verdad? Y no aprende la lección, ellos siguen disputando. Ahí vete al capítulo de Lucas 22, están disputando quién será el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Yo creo que yo, diría a lo mejor Juan, porque yo me he recostado en el seno del Señor. A lo mejor Pedro decía, no, es que yo le dije a Cristo, tú eres el Cristo, así es que yo voy a estar ahí a la derecha de Cristo. El Señor con esa forma, como dice Pablo, pues les habla y les dice, discípulos, no es así. O mis amados, no es así. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, esa es la condición del hombre. Siempre buscamos quién va a ser el mayor. Verso 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Fíjate, y si la sociedad sigue siendo igual, ¿verdad? La sociedad sigue siendo igual. Los que hacen bien, ¿cómo les llaman? Bienhechores. El mundo no ha cambiado al respecto. Verso 26. Dice más, no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces,
no son sugerencias. ¿Quieres una vida feliz? Así debes de ser. Aunque seas gerente, ¿verdad? Aunque seas el mandamás en algún lugar, tengas autoridad, debes estar dispuesto a servir a otros. Entonces, el Señor da no es una cátedra. Jesucristo lo ejemplificó con su vida, ¿no es así? Porque Él fue siervo de sus discípulos. Él les dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. El verso 27, de favor, ¿sí? Verso 27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes, ¿qué dice? Como el que sirve. Por eso Pablo dice, hay en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para el apóstol Pablo, Jesucristo era el modelo perfecto para vivir. Y insta a la iglesia, haya en ustedes esta forma de ser, esta actitud, esta forma de conducirse. Esto va a traer la bendición que anhelas. Entonces nosotros venimos, Señor, bendíceme, pero necesitamos experimentar ese cambio transformacional. La vida cambia cuando nosotros nos sometemos al señorío de Jesucristo. Esa es una realidad. Mientras no nos sometamos al señorío de Cristo, pues anhelamos lo que los discípulos anhelaban, ¿verdad? Yo quiero ser mayor, yo quiero alcanzar los altos peldaños, quiero dominar a otros. Hermanos, no. Por eso Pablo dice que tengamos buenos motivos. Nada hagas por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Nada, debemos de evitar. Es muy natural en la carne. Pero por eso debemos estar sometidos al Espíritu Santo todos los días para vivir conforme a la palabra de Dios. En varias escrituras vemos cómo Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Por eso, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Juan 4:36. Cristo dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Creo que no es el versículo, eso es 34. Jesús les dijo, mi comida es 34, perdón. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Era su alimento de Jesús. ¿Cuál era? ¿Por qué trabaja la gente? La mayoría de la gente, ¿por qué trabajamos? ¿Para qué trabajas? Dicen. Pues para comer. Y un cristiano no trabajas para comer. ¿Para qué trabajas? Para hacer la voluntad de Dios, así es. Lo demás vendrá por añadidura. O sea, va a cambiar nuestra forma de pensar. No vemos el trabajo como, bueno, aquí obtengo mi ganancia para comer. Aquí es el lugar donde el Señor me ha puesto para extender su reino. Amén. Y vas a cambiar el lugar donde tú trabajas. Eso te lo digo. El cambio empieza con una persona. Si tú en tu trabajo, donde quiera que estés, eres cooperativo con los compañeros y no te quitas de la maldad de estar dando los pisotones y los aventones por debajo de la mesa, pues va a cambiar la vida. En todos los trabajos hay esa situación. La gente vive con esa tensión, si tantito estás avanzando, pues te quieren tirar, ¿no? Pero el apóstol Pablo nos dice cómo debemos de vivir, y el ejemplo lo puso el Señor. Nuestra comida es que hagamos la voluntad de Dios. Ese es nuestro compromiso todos los días. Nosotros no trabajamos para comer, ¿verdad? Trabajamos para extender el reino de Dios, trabajamos para hacer la voluntad de Dios en cualquier lugar donde estemos. Y otro versículo es Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Vean ustedes, dice que se vació de su deidad, se hizo hombre, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Él lo hizo y Él es tu Señor, tu amo, pues tú estás, voy a usar esta palabra, no obligado, estás impelido a vivir como Cristo quiere que vivas. Tu vida va a cambiar, te lo aseguro. Amén.
vas a tener otra forma de vivir definitivamente. Y vamos en este conocimiento creciendo y dándonos cuenta que la felicidad de un creyente está en su entrega a Cristo, en el servicio de Cristo. ¿Quieres ser dichoso? Deja que tu vida se pierda en el servicio a Jesucristo. Perdido en el sentido de que estás metido ahí, porque tú vas a ganar tu vida. Cristo dijo, el que haya su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará, la salvará. La vida tiene propósito. Yo encuentro personas de mi edad, pues yo calculo ya la edad, digo, pues más o menos son de mi misma rodada, 65, 66. La gente está desanimada, ¿verdad? Porque ya se acabó todo. Pero para un cristiano digo, Señor, yo todavía quiero, ¿verdad? Veo a la gente desanimada y necesitan algo, un aliciente, ¿verdad? Pues aquí no es aliciente, necesitas la vida de Cristo, ¿no es así? Entonces yo digo, Señor, gracias porque dentro de las cosas que han pasado en la vida fue la mejor, que tú te hayas revelado a mi vida y que te haya conocido, porque la vida tiene propósito. Entonces, si nuestra vida está conducida por Dios y nos metemos a hacer la obra de Dios, tú vas a ser dichoso. Por eso es que a los cristianos el tiempo tienes que aprovecharlo bien, porque los días pasan volando. Hoy estamos a 9 de febrero y digo, apenas fue 1 de enero, ¿verdad? Estamos 9 de febrero, ¿verdad? Y se van volando los días porque, por ejemplo, yo te puedo decir, el pararse en un púlpito pues no es nada fácil, aunque tengo muchos años de ser pastor, pero todavía me pongo nervioso y qué bueno, ¿no? Porque dependo de quién. Dependo del Altísimo, Señor. ¿Qué responsabilidad es pararse en un púlpito, ¿verdad? Pero eso me mantiene, digo, Señor, activo. O sea, me toca predicar, ¿verdad? Y estás con él. Esa es una tarea, voy a decir, no fácil, ¿no? Pero estoy meditando. Entonces, hermanos, esto es bueno, ¿verdad? Amén de las actividades de ministrar, visitas. Pero veo cómo la vida sigue su curso. Y yo quiero decirte eso, no te da tiempo ni de pensar en la enfermedad, ¿verdad? La gente, ay, que aquí no te da nada. Sigue a Cristo, ¿no es así? Porque si la gente está inactiva, está pensando ahí, y si ve la tele y están hablando que el cáncer y que de los huesos y que las mujeres y la gente, ay, creo que ya me está dando, ¿verdad? Empiezo a sentir cosquillitas. Hermano, no. Piérdete, es decir, mejor métete en la vida de Jesús, amén. Hay gente aquí que evangeliza, les habla, va, y yo pudieran dar testimonios, gente que es dichosa porque están gastando su vida en extender el reino. Eso es lo que va a producir los grandes dividendos que tú vas a cosechar. Te digo el ejemplo, yo veo gente aún menor que yo y como si ya se acabó la vida, hermanos, no, en Cristo te vivifica, ¿no es así? O sea, tenemos metas, yo todavía tengo metas de ver aquí un segundo piso y esto hacia atrás y otro tanto igual de gente y ver gente, pues ya, vemos gente que está llegando al reino, ¿verdad? Y nuestra oración cambia, nuestra oración cambia México y cambia las naciones y Dios lo va a hacer a través de la iglesia. Así es que, hermanos, el apóstol Pablo nos dice, ella pues en ustedes este sentir, o sea que imitemos a Jesús. Él siendo Dios se despojó, nosotros somos nada, ¿verdad? Y lo que eres, Cristo te lo dio, le pertenece a Él y le perteneces a Cristo. Ahora, capítulo 2, verso 9, fíjense qué maravilloso, dice el verso 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y yo creo, y está escrito aquí por algo. Si tú le sirves a Dios viviendo para Cristo, ellos te van a exaltar, el Padre y Jesús, ¿verdad? Ellos te van a exaltar. Dice que a Dios el Padre exaltó a su Hijo, le exaltó hasta
lo sumo. O sea, Jesucristo cumplió con el mandato del Padre, comprar la salvación para nosotros, salvar y redimir a todos los pecadores, darles una nueva forma de vivir. Y dice que Dios lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, lo máximo. En el original es la suma de la suma de la suma. No se conocían las computadoras, ¿verdad? Es la suma de la suma de la suma de la suma de la suma. No había multiplicaciones. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso dicen, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para salvación. Solo Jesucristo salva. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está, ¿en dónde? Arriba en el cielo. Los ángeles, los serafines, los arcángeles doblan su rodilla ante Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, aquí el apóstol Pablo dice todos los mundos. Pablo no estaba pensando, el Espíritu Santo le estaba hablando a Pablo, hasta abajo de la tierra y otros mundos, ¿verdad? Todos se van a someter al gobierno de Jesucristo, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios para gloria del Padre. Jesucristo es el Señor. Fíjense que Pablo aquí, ese es un himno, ¿verdad? Este es un himno seguramente que la iglesia cantaba y Pablo lo puso aquí. Yo leí que era posible que hubiera sido un himno. Hay en ustedes ese sentir, había que ponerle letra, ¿verdad? Había que ponerle música, ¿verdad? Y él se mete, bueno, hagan la tarea, ¿verdad? Después de conocer esto, hagan la tarea todos los días. Capítulo 9 de Filipenses dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Verso 12, por tanto, o sea, enlazando el pensamiento a este versículo quería llegar. Por tanto les dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Les da una orden, ocúpense, vivan ocupados. ¿En qué? En su salvación. Dice, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta. Las oportunidades de pecar existen todos los días. Las oportunidades de salirse del reino de Dios o de darle la espalda al reino de Dios, todos los días están ahí. La Biblia dice, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Quién es este diablo? Como lo hemos visto, pues es la misma gente que te dice, ¿y a qué sigues ahí? ¿A qué vas? No, mira, aquí está lo bueno. Y te llaman a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí, en este pasaje, dice que el cristiano debe de vivir atento, aquí circunspecto, atento a lo que está a su alrededor, no dejándose engañar por filosofías huecas, por vanas sutilezas, por doctrinas de demonios. Todo lo que la televisora manda todos los días, las televisiones comerciales, es pura basura, son doctrinas de demonios. Si tú ves cualquier telenovela, o sea, a veces vamos a una tienda y están mirando ahí, y siempre es ahí como una mujer golpea a su marido, o cómo se bronquea a la gente. ¿Dónde aprenden los niños? De la televisión. Apague, son doctrinas de demonios. Entonces Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, ¿sí? Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, pero mantente en el Señor. No permitamos que las doctrinas demoníacas, y cuando digo demoníacas no estoy hablando de astrología, sino son doctrinas de demonios, la forma en que vive la gente y te lo transmite a través de la televisión. La internet es una bendición, pero también tiene lo contrario, ¿verdad?
Si no lo sabes usar, es pura perversión. Esa es la realidad. Es donde mucha gente se ha pervertido, se ha corrompido. Es más, es una oportunidad para corromperse, ¿verdad? Pero el cristiano sabe dónde está. Por eso el apóstol Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Platicaba con un pastor y dice, me recomendó un libro, lee este libro que habla de la santidad. Él dice que la iglesia actual vive en crisis de santidad. Bueno, esa es una realidad, siempre lo hemos visto. Gente cae, o sea, gente se va o sea, apostatan o nunca fueron y se regresan al mundo. Entonces viven como el mundo. Hermanos, una vez que conocemos al Señor, tu vida le pertenece a Jesucristo, ¿no es así? Y Dios nos ha dado la palabra profética más segura, como dice Pedro, la que hacen bien en estar atentos a esta palabra, porque esta va a traer salvación a nuestra vida. Nosotros debemos de mantenernos firmes. ¿Qué te mantiene firme? Ya te lo dije, tu entrega total a Jesucristo. Cuando bajaste a las aguas, tu confesión fue: Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, ¿no es así? Te preguntaron, ¿confiesas a Jesucristo como Señor? ¿Qué dijiste? Sí, es mi Señor. La palabra Señor, ¿qué significa? Amo. Entonces nadie te puso una pistola, ¿verdad? Dijiste, yo quiero obedecer a Cristo. Entonces cuando tú vives para Jesucristo, pues tu vida va a cambiar, te lo aseguro. Si vives para Cristo, el mundo no te puede jalar. Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Así es que cada día somos llamados a luchar por esta vida nueva, ¿no es así? Hay muchas voces que te están llamando, ven, mira, ven, esto es mejor. Tú dices, ya encontré a Cristo. Amén. El pecado te está llamando, tú puedes decir, no. Tienes el poder, la palabra de Dios tiene ese poder. El Señor ha dado el poder del Espíritu Santo para resistir la perversión y el pecado. Y te vuelvo a repetir, no podemos decir, es que el diablo me tentó. En un cristiano eso ya no, porque Jesucristo derrotó todo demonio, ¿no es así? Jesucristo lo dijo directo en Juan 16:11, el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Jesucristo trató con el pecado. Entonces un cristiano no está diciendo, pues voy a echarme un clavado, una canita al aire, dice, ¿no? ¿Sabes qué? No. Dice que cada cristiano debe de vivir con temor y temblor. Así se usan estas palabras. Sometidos al Señor, porque el pecado nunca produce nada bueno. El pecado te va a distorsionar, te va a dañar, te va a enfermar. Esa es la realidad. Si tú escucharas testimonios de gente que dijo, es que yo me eché un clavado al mundo y llegaron todos lastimados, algunos murieron, algunos son disciplinados por el Señor, porque Dios disciplina a su pueblo. Así es que yo creo que leemos Mateo 7:24, la palabra de Dios es lo más importante para tu vida, debe ser lo más importante para tu vida. Cada día debes de memorizar, debes de entender la palabra de Dios, comprenderla, aplicarla a tu vida. Dice el verso 24, Jesús, después de haber predicado en la montaña los grandes principios del reino, Él dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Imagínate esto, ¿verdad? Jesucristo pone ejemplos claros, entendibles. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, puso un cimiento. Cuando pones un cimiento, haces un plan, no nada más, a ver, aquí pongan piedras. Haces un plan, ¿qué vas a construir? Cuando llegamos a Cristo, tú tomaste la determinación. Señor, no te puse una pistola, Señor, me entrego a tus propósitos. Cristo aquí en este pasaje dice que edifiquemos sobre la roca.
edifiquemos nuestra casa espiritual sobre un cimiento estable. Versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tenía un cimiento, tenía un fundamento. Pero ve el que sigue, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No hubo cimiento. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y fue grande su ruina. Hermanos, esto no es un juego. El Señor dijo, el pecado arruina tu vida. Si Jesucristo es el fundamento, Él es el cimiento, tú vas a vivir una vida con propósito. Es más, tus días van a terminar bien. Amén. Vas a vivir dichoso, vas a vivir feliz. ¿Qué dice Pablo? Hay en ustedes este sentir, esta actitud, esta forma de conducirse que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Bueno, Él puso sus pies por camino, como dice la Biblia. ¿Quieres vivir con propósito? Sé un siervo de Cristo. Amén. Interna y externamente. Vive para Cristo. Trabaja para Cristo. Todo lo que hagas, ponlo en las manos de Cristo. Amén. Tu vida todos los días en las manos de Cristo. Día a día el Señor nos va a ir conformando a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Y vamos a vivir vidas súper bendecidas. Amén. También hay un mensaje para los que se quieren separar o se han querido separar del Señor. El Señor siempre te va a llamar. En la chequera yo encontré este pasaje que está precioso, Job 22, qué bueno por la chequera, aunque leemos, pero bien un mensaje ahí, claro, Job 22, 23, está en la chequera de este mes, dice, si te volvieres al omnipotente, ¿qué dice? Serás edificado, alejarás de tu tienda o de tu casa la aflicción. Fíjense qué consejo tan directo y tan sencillo. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, serás levantado, alejarás de tu casa la aflicción. Hermanos, qué vida tenemos en Cristo. Amén. Entonces vamos a dejarle aquí, mediten esto, sé un siervo de Cristo, interna y externamente. Tu vida va a cambiar, definitivamente va a cambiar nuestra vida si nos sometemos al señorío de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Hoy nos llevamos este mensaje para vivirlo, para hacerlo. Tu palabra dice que tú has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque así es tu palabra. Lo dice Isaías 55, así será mi palabra, sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que hará todo para que le envíe. Te damos las gracias por la bendición generosa que nos has dado en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, hermanos.